egunon. San Mames Barria gure herriaren ahalmenaren eta modernitatearen eredurik esanguratsuenetakoa omen da, edo behintzat horrela saldu digute behin eta berriz proiektuaren babesle nagusienak. Gogoratu nahiko nuke, San Mames Barria sozietatearen gain dagoela futbol zelaia eraikitzeko behar den finantziazioa eta sozietate hau 5 bazkide osatzen dutela: Kutxabank, Athletic Club, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala. Eusko Jaurlaritzaren ekarpen ekonomikoa bazkide bezala arduratzen gaituena gutxienez 50 milioi eurotakoa da, 200 milioitik gorako aurrekontu osotik. Horietatik, erakunde publikoek 110 milioi baino gehiago jarri dituzte, modu ezberdinetan. Baina obra hau, hein handi batean, diru publikoarekin ordaintzen ari bada ere, kezka handiarekin ikusi ahal dugu zenolako lan baldintza kaskarrekin ari eta aritu diren San Mameseko obretan langileak. Aurretik hitz egin dutenek esan duten bezala, egunero 10, 11 eta 12 orduko lanaldiak, astean 6, 7 egunez eta Bizkaiko eraikuntzaren hitzarmenak ezarritakoa baino 150 txikiagoak diren soldatekin. Sindikatuek eta langileek eurek ere denbora luzez salatu izan dute egoera da hau. Onartezina da, guretzat, diru publikoarekin finantzatutako obretan lan baldintza onartezinetan aritzea, gehiegizko lanaldiekin eta soldata eskasekin. Esklabutzatik gertu dauden baldintzetan ari dira eta hau onartezina da. Y sin embargo, nos hemos venido encontrando con instituciones públicas y privadas que no paraban de llenar espacio en los medios de comunicación con proclamas como que se trabaja a destajo, que se trabaja a toda máquina para finalizar antes de los tiempos previstos, y ahora ya vemos a costa de qué y de quiénes, a costa de los trabajadores y a costa de sus derechos laborales, de la seguridad y la dignidad de la dignidad en el trabajo de los trabajadores y trabajadoras, como queda patente, y así se está viendo, en las condiciones laborales que soportan y que se han descrito no solo por mí, sino por otros que me han antecedido en el uso de la palabra. Así pues, la pregunta que debiéramos hacernos en esta Cámara probablemente no sea qué más podemos hacer, porque poco hemos hecho, sino si estaríamos dispuestos a aceptar para nosotros y nosotras, para nuestros hijos y nuestras hijas, las condiciones de trabajo que han venido soportando los trabajadores en la obra de San Mamés. Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer, porque esa es la pregunta que probablemente daría sentido a qué hacemos en esta Cámara. ¿Hasta qué punto la democracia representativa es tan eficaz o no lo es? Porque mientras aquí perdemos el tiempo en estos debates, mientras nos inspiramos en resoluciones ya aprobadas en esta Cámara en el 2011, mientras decimos que hemos seguido trabajando, entiendo, es lo que le toca al Gobierno, decir la línea de trabajo que ha desarrollado, la realidad es bastante tozuda. Y la realidad demuestra que ha habido gente trabajando con condiciones salariales penosas. Tan penosas que no las aceptaríamos seguramente ni para ninguno de nosotros y nosotras, ni para nuestros hijos e hijas. Y sin embargo, lo que hacemos aquí es volver a la ceremonia del buenismo, a decir lo que no se debe hacer, lo que estaría bien que se hiciera, pero aceptando y acatando que mientras tanto se siguen dando esas situaciones. Para nosotros y para nosotras, para Euskal Herria Bildu, la respuesta es clara. No, de ninguna manera se pueden aceptar esas condiciones, porque ninguna instalación o infraestructura, por muy aceptada que pueda ser socialmente, por muy necesaria que pueda entenderla una parte de la sociedad, puede justificar la conculcación sistemática de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Y parece ya una evidencia que ahí se ha hecho, y no solo ahí. Por ello, desde Euskal Herria Bildu proponemos, entre otras muchas medidas, y no entendemos por qué este punto la Mesa ha decidido separarlo del punto 7º, dado, y una vez escuchadas las intervenciones, tanto del proponente como de los demás representantes, cuando han hablado del carácter general del destino del dinero público para las infraestructuras y el uso que tiene que tener, como digo, no entendemos por qué se ha disgregado este punto del otro, porque en el fondo todos hemos hablado de no generar un islote con lo que es San Mamés, sino de generar una dinámica de protección y de buen uso del dinero público y de protección efectiva de los derechos de trabajadores y trabajadoras, que es de lo que trata el punto 7º del orden del día y que es el punto que da un corolario o que da una lectura más general a esto mismo. Pero, como digo, nosotros en ese punto vamos a proponer bastantes medidas concretas y entre ellas que se incluya en los pliegos de condiciones de contratación de las obras públicas el requisito de que las empresas adjudicatarias, las contratas y las subcontratas estén obligadas a aplicar el convenio colectivo de construcción y obras públicas del territorio y que incluyan también las cláusulas precisas para hacer el seguimiento correspondiente, para velar por el cumplimiento de dicho convenio. Y eso es algo que a todas luces aquí no se ha hecho. Berriz ere diogu, Bizkaiko eraikuntzaren hitzarmena betetzea derrigorrezkoa izan behar dela. Bizkaian eraikitzen ari den obra delako une hontan modu bakarra baita sektoreko langileen baldintzak betetzen direla bermatzeko. Ezinbestekoa da bete beharreko neurriak hartzea. 2011 urtean, hemen bertan, legebiltzarrean, obra publikoetan lan hitzarmenak betetzea eskatzen zuen ekimena onartu zen, eta argi dago, ez dela betetzen ari.
¿Qué mejor ejemplo de la eficacia de esta democracia representativa tan ponderada en el punto anterior, pero tan inútil y tan ineficaz, cuando vemos lo que les ha pasado y lo que les está pasando a algunos trabajadores y trabajadoras en obras que van financiadas por dinero público? Porque no se puede poner dinero público, apoyar iniciativas como la que se apoyó aquí en el 2011, que va en la buena dirección, que señala lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer en términos de respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y luego, durante 2 años, ha transcurrido más de 2 años, mirar para otro lado, porque eso es lo que parece que ha pasado aquí. Y eso lo venían denunciando los sindicatos y lo venían denunciando los trabajadores. Y no es en absoluto difícil acceder a sus testimonios. Nosotros lo hemos hecho y nosotras lo hemos hecho. Y no es en absoluto difícil conocer las denuncias que los sindicatos venían reiterando tanto en prensa como, en algún caso, incluso ante la Inspección de Trabajo. Y, sin embargo, durante todo ese tiempo nos hemos contentado diciendo que todo iba bien, que se estaban haciendo muchas cosas y que todo iba bien. Eso sí, mostramos una tranquilidad pasmosa en comparación con la aceleración vertiginosa que algunos tuvieron para ocupar su trocito de palco en la inauguración de dicho estadio. Porque cuando se habla de crear empleo, y en esta Cámara se habla muchas veces, y el Gobierno habla muchas veces, y estamos de acuerdo con que se hable así, y nosotros hablamos y nosotras muchas veces, igual lo que habría que hablar es de qué tipo de empleo estamos hablando, porque igual no estamos de acuerdo en el mismo tipo de empleo, porque a nosotros no nos vale el empleo sin derechos, no nos vale el empleo donde a través de los mecanismos de subcontratación miramos para otro lado para que empresas que no son adjudicatarias directas puedan contratar con convenios que no son el del territorio y, por tanto, con condiciones laborales precarias, indignas, que, como he dicho antes, no aceptaríamos ni para nosotros y nosotras ni para nuestros hijos e hijas, una realidad bastante sangrante y lacerante. Porque los derechos laborales de las personas, los trabajadores, supongo que en eso estamos de acuerdo todos, ni son un ente ajeno a nosotros, por lo menos a mí no lo son, ni dejan de ser personas, han de estar por encima de la avaricia empresarial o de los intereses de unos pocos. Si las personas son lo primero, y eso es algo que también se dice muchas veces en esta Cámara, sus derechos, y en este caso los laborales, entiendo que habrán de estar por encima de los márgenes de beneficio de unos y las urgencias de otros. Y si no, que contraten a más personas con el Convenio Territorial de Vizcaya para que no tenga que haber ni horas extras ni subcontratas con convenios, con condiciones laborales mucho más precarizadas que las del Convenio Sectorial de Vizcaya. Porque igualmente no es de recibo que no se ponga coto a las cadenas de subcontratación que dificultan la labor de inspección, y eso lo sabemos todos y lo sabrá también el consejero, que cuanto más se subcontrata, más difícil es el análisis exhaustivo de las condiciones mismas, porque más laberínticas se producen, y que en cualquier caso denigran en cada eslabón de la contratación, de la subcontratación en este caso, las condiciones laborales de sus empleados. Gainera, erakunde publikoek sustatutako obrak eredugarriak izan behar dira laneko segurtasuna eta lan baldintzak errespetatzeari dagokionez. Kasu hontan, Bizkaiko eraikuntzaren hitzarmena betetzearen derrigortasunak langileentzat baldintzak duinak bermatu ez ezik. Dagoeneko lan ituna betetzen duten eta betetzen jarraituko duten enpresentzat positiboa da. Beraz, Bizkaiko gizarte osoarentzat onuragarria den neurria da. Porque somos muchos y muchas, probablemente la mayoría, y probablemente también la mayoría de esta Cámara, no es por tanto una posición confrontativa, al menos en esto que voy a decir, los que, y seguramente también somos mayoría en esa masa de seguidores del Athletic, los que damos más importancia a los derechos de los trabajadores, a los derechos de las personas que están construyendo ese nuevo campo, que a las premuras, que a las goteras o que a las ansias de determinados elementos de esta sociedad que tienen una celeridad, como he señalado antes, increíble para ocupar o para exigir, no sé si les corresponde o no, su espacio en el palco de San Mamés, pero que, sin embargo, no tienen esa misma diligencia para controlar las condiciones laborales de quienes están desarrollando esa obra a unas condiciones de trabajo vertiginosas. Mila esker. Creo que no es la primera vez que digo que ya me molesta a mí ser portador de malas noticias, señora Arregui. Y ya me molesta a mí también chafarle los deseos de que sean aprobadas por unanimidad, pero nuestro grupo no va a apoyar esta iniciativa, se va a abstener. Y lo voy a explicar. Creo que lo he explicado antes, pero no me importa, lo voy a volver a explicar. Usted nos dice que si somos portadores de tantas ideas, ¿por qué no las hemos puesto? Se lo he explicado con claridad, lo vuelvo a hacer. Nosotros queríamos que este punto se hubiera fusionado con el punto séptimo. Y, de hecho, en el punto séptimo es donde tenemos incluidas todas esas, más que ideas, iniciativas para poner aquí. Porque lo que yo he hecho no ha sido entrar en lo concreto de cada medida, porque eso se va a hacer en el punto séptimo. Lo que he hecho ha sido, en todo caso, y si sirve la expresión, una crítica general al sentido y al uso que de las decisiones que este Parlamento hace tienen otras instituciones, como por ejemplo las grandes empresas. ¿Y a cuál es el grado de libertad que las grandes empresas, las constructoras,
las que están señaladas muchas veces por tramas nada éticas, tienen para no sentirse sometidas ni obligadas a lo que en este Parlamento decidimos. Eso es lo que he intentado hacer en esta intervención. En cualquier caso, no hay nada mejor que atenerse al tenor literal de lo dicho. Usted ha señalado que si lo que parece que hay en San Mamés, lo de las 3 empresas, es grave, se traerá aquí si lo estimamos pertinente. ¿Quién lo tiene que estimar pertinente? ¿Quién determina qué es lo que tiene que venir a este Parlamento? Lo ha dicho literal, luego lo podrá ver en el diario de sesiones. Es una lectura muy acotada de lo que es la democracia. Y es una lectura muy de apropiarse de lo que es esta Cámara. Sí, se lo digo así, como lo siento, tal cual. Y únicamente con la representante del Partido Popular. Yo no he dicho que ustedes hayan tenido una postura buenista, En todo caso, he dicho que era buenista el debate, no que sea inapropiado, y que la decisión que se pudiera tomar aquí era buenista porque parece que ante decisiones tomadas con anterioridad y que se ceñían a este tema de igual manera, las conclusiones o las actuaciones no se han ajustado a la realidad en lo que tiene que ver con la obra de San Mamés. A ustedes, por supuesto, que no les concedo ningún carácter buenista en sus iniciativas para con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pero ni yo ni buena parte de los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, no se incluya donde al menos yo no he tenido la intención de incluirle. Y no me quedo con ninguna perra gorda. Si quiere ser ajustada a la realidad, sepa que esta iniciativa, que es la del 2011, la hizo Aralar, no Eusko Alkartasuna. Pero, en cualquier caso, y es lo que le quería señalar al señor Maneiro, esta iniciativa del 2011 que firma Aralar, el Partido Socialista y Euzko Abertzaleak va mucho más allá de lo que hoy estamos aprobando aquí. Controla de mucha mejor manera lo que puedan ser irregularidades en las grandes obras con dinero público. Lo hace de mejor manera y, sin embargo, y es lo que estamos viendo hoy aquí, eso no ha servido, no ha sido suficiente para que determinadas grandes empresas, a través de las cadenas de subcontratación, hayan seguido vulnerando los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sometiéndoles a jornadas esclavizantes. Esa es la realidad. Por tanto, no le planteaba ninguna cuestión. Y sí le diré una cosa, no se trata solo de recoger la primera denuncia que viene al vuelo. Si es que si se pasea por San Mamés, si le da unas vueltas a San Mamés cualquier día que no haya partido, usted verá cómo las jornadas de trabajo son interminables, verá cómo los bares tienen que hacer acopio de provisiones para tener dispuestas no solo comidas, sino cenas para la gente que está trabajando. Incluso tendrá la oportunidad de preguntarles a los trabajadores cuáles son las condiciones laborales a las que están sometidos. Eso es tan sencillo que no necesita que nos agarremos a ninguna denuncia para hacerlo. Y señalaba antes que este debate es un debate limitado y que no se puede decir aquí que se van a hacer muchas cosas cuando vemos, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Bilbao, en agosto, se pidió al representante municipal encargado de esta cuestión que hiciera públicas las condiciones laborales de los trabajadores de San Mamés Barria. Lo solicitó EH Bildu. A día de hoy, 16 de octubre, ha seguido sin comparecer. Y no me cabe duda de que también, por su parte, vamos a encontrar discursos sentidos y hondos sobre la necesidad de dignificar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Pero la acción política concreta se sustancia en cero. Y yo no digo que traer esta iniciativa sea una pérdida de tiempo. No lo digo. Es más, y por eso señalaba el carácter buenista, creo que tiene un elemento buenista porque luego, a veces, a esta Cámara no se le hace el caso que se le debiera hacer por parte de las grandes empresas. Ellas sabrán por qué se sienten tan blindadas, porque no seré yo quien diga que, en caso contrario, lo que se ha hecho aquí es un ejercicio de cinismo colectivo para sacar un tema, rasgarnos las vestiduras y permitir que las grandes empresas sigan explotando a trabajadores en condiciones salariales no ya ínfimas, sino denigrantes para toda condición humana. Mila esker.